Recuerdo mucho que mi mamá fue. Ay, no, aquí vamos a llorar. Tranquila. Uy, no. Es que como me dio tan duro no haberlo conocido cuando nació, mi mamá fue, entró a la habitación y yo lo primero que le dije fue, mamá, mi hijo, hija, todo está bien, es un niño gordote, me dijo así, fue lo primero que me dijo, es grande, Natalia, ese niño es hermoso. Entonces ahí fue donde pues yo no me podía mover, porque a uno le dicen que tiene que estar ciertas horas ahí, que no se puede levantar ni nada. Bienvenidos todos a un encuentro distinto, pero con un mensaje impactante. Hoy tengo el privilegio de presentarles a Natalia Ulavares, donde conoceremos a profundo su historia de vida, sobre el amor verdadero de una mamá y su pequeño. Bienvenida, Nata, a este podcast, donde las palabras edifican y las historias inspiran. Nata, Gracias, Sara. bienvenida. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Natalia Ulavares, tengo 26 años y vivo aquí en la ciudad de Cali. Qué bien, bueno, para mí es un privilegio, es un placer tenerla aquí en este podcast. Creo que llevábamos tiempo planificándolo, meses podríamos decir, bastantes días, pero bueno, hoy es esta oportunidad, no queríamos dejarla pasar por alto, porque sé que muchos de ustedes se van a poder sentir identificados con esta historia de vida. Por eso quiero iniciar este video preguntándole a Natalia, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Desde el momento en que te convertiste en mamá, claramente. Entonces, hablemos un poco sobre el antes de ser mamá. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida desde que cambió? Bueno, años atrás, antes de que naciera mi hijo, jugaba fútbol, estudié veterinaria, soy auxiliar en veterinaria, Bueno. estuve viajando también. Eso me enteré, eso me enteré. ¿Tuviste un viaje a España o a Chile? ¿Cómo es que Sí, fue? primero viajé a Chile, estuve en Chile y volví a Colombia y luego volví, Ajá. retomé y me fui para España. ¿Y qué tal eso por allá en Europa? O sea, ¿te amañaste, no te amañaste porque volviste, retornaste a tu país? No, ¿Ah? muy chévere la verdad. Y a mí me encantó, súper amañada. Es un país muy, muy bonito, la verdad. ¿Cuál es la mejor temporada? ¿Verano o invierno? No, para mí verano porque no me gusta el invierno. Claro, claro, no, eso yo he escuchado bastante eso. Y bueno, ¿qué hacías en España? En ese tiempo, ¿qué hiciste? ¿Qué realizaste? ¿Te dedicaste a estudiar? Primero me puse a trabajar, Ah, ok, perfecto. estuve jugando, prácticamente desde que llegué empecé a jugar fútbol. Ah, ok, ¿te gusta mucho el deporte? Sí, siempre. Ah, súper bien. Listo, Nata. Bueno, para todos los que nos ven, tengo una sorpresa increíble en este momento y es que, bueno, Natica, aparte de ser una amiga, una persona que conozco hace muchos años, es mi prima. No sé si logran sacarnos por lo parecido que tenemos, una similitud. Y bueno, queremos recordar un rato la infancia, todo lo que vivimos, todo lo que hemos aprendido en este transcurso, ¿sí? En este tiempo que se llama vida. Y recuerdo mucho que siempre me decías, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá. En algún momento anhelo cumplir ese sueño y quiero saber por qué era tu anhelo ser mamá. No siempre, no sé, soñaba con ser madre. Obviamente no desde muy joven, pero llegó como una cierta edad que ya yo decía, "Ay, ¿cómo seré yo con un niño? O ¿por qué no una niña?". No como muchas, ¿cómo te explico? Como querer vivir la experiencia de qué se sentirá en la barriga el bebé, porque yo veía familiares, veía amigas que quedan en embarazo y me decían, eso es una experiencia única y más me antojaba. Ah, Eso me claro, sucedió. claro. Algo que me gusta de esa historia en cuanto al proceso de que siempre anhelaste ser madre es tu pareja. ¿Cuánto llevas ya con tu pareja? Uy, no, muchos años, Muchos muchos, años, sí. muchos años, desde muy pequeña ya, sí, en mi adolescencia. Y eso es importante porque el sueño para uno ser madre siempre es validar el compañero de vida, considero yo, Sí, ¿no? la verdad sí. Porque en el momento de todo lo que es el embarazo y todo No, eso, uno claro. necesita como una persona madura. No, y no solo como ser mamá, sino también un hogar, o sea, siempre ver hacia adelante como un hijo, un esposo, así. Exactamente. Sí es, y es importante que siempre estuviste como en una línea de tiempo en que primero fue tu estudio, Sí, disfrutaste de tu hobby, de tu deporte, y ahí sí llegaste a cumplir el sueño de ser madre, ¿no? sí, Súper así bien. tal cual. Bueno, Nata, me pareció algo muy interesante y me encantaría saber un poquito más sobre esa historia de amor. ¿Cómo es que se llama tu pareja? Aldair. Aldair. Cuéntenos un poquito de Aldair, también cómo se conocieron, cómo llegaron a formar esto tan hermoso que se llama familia. Bueno, con Aldair nos conocimos en el año 2015 prácticamente, justo cuando yo había llegado de Chile. Entrenábamos juntos, bueno, casi que juntos porque era en la misma cancha.
La verdad, nunca me llamó la atención, nunca me imaginé llegar hasta tal punto como en el que estamos ahorita. Y pues desde ahí, desde que entrenamos, cruzamos miradas, llegábamos como, o sea, nunca hubo como un acercamiento y desde ahí fue, desde que jugamos. Ok, pero fue un amor a primera vista, como que me enamoré y llegaste a la casa y dijiste, no, este es el hombre de mi vida, este es el que me No, gusta, este es el que no, nunca. la verdad no, no, o sea, siempre en los entrenos lo veía, pero nunca, no, nada. Ok, no, eso A suele medida que suceder. fue pasando el tiempo, luego nos hablamos, él me escribió, porque él fue el que me Ah, escribió claro, también. cabe aclarar, ¿no? Sí, él fue el que me escribió. Y desde ahí empezamos a hablar y así se fueron dando las cosas. O sea, que hacías deporte, te Sí, ejercitabas, pero también ejercitabas los ojos. No, súper bien, súper, súper bien. Yo creo que muchas de las cosas que uno vive en este momento o en nuestra vida suceden de formas inesperadas y no planeadas. ah, Simplemente es que se sabe elegir, ¿sí? Desde el conocimiento y desde tener uno siempre presente lo que uno desea en su vida y lo que uno merece. Así que todas las mujeres que estén en este momento pasando por esa etapa de enamoramiento, recuerden que valemos mucho, ¿cierto? Y merecemos lo demasiado. mejor. No, súper bien, Nata. Y qué bonito sería pues que nos contara un poco sobre todo lo que sucedió, ¿sí? Desde tu embarazo, desde cómo te enteraste, el proceso tan difícil que se puede ver como prueba, podemos decir. Sí, claro, una Podemos decir que prueba. es como una prueba, pero una prueba superada, una prueba que fue una victoria gracias a todos los que te acompañaron en ese momento. Entonces, cuéntanos cómo te enteraste que estabas embarazada. Yo me enteré que estaba en embarazo por mi hermana, Ok. porque ella también quedó en embarazo, igual conmigo, y una vez la acompañé a una cita, eso fue muy temprano, recuerdo muy bien, y pues lastimosamente no me dejaron entrar y a mí Ah, me tocó que quedarme afuera, cosa que yo pues no soy tan acostumbrada a desayunar tan claro, temprano sí. También me pasa, y sí. me quería comer algo, pero era Ajá. como unas ansias, no, yo creí que era la emoción de que mi hermana estaba en embarazo y que era ecografía, No, pero en claro. realidad no fue así. Me comí algo y me dieron como esas agrieras, Ah, como un reflujo, sí. así tal cual. Y se me hizo extraño, pero nunca se me pasó por la cabeza que era como el síntoma del embarazo. O sea, dijo, no, una griera normal porque está temprano y desayuné. Y me fui, después de que salimos, nos fuimos para la casa, todo normal. Nunca me dieron síntomas, o sea, fue algo como extraño porque casi siempre dan como síntomas Sí, cuando uno está en claro, embarazo, pero en claro. realidad no fue así. Sí. Después de eso, me empecé a engordar y a mí hasta se me hacía raro porque yo decía, bueno, bro, me la paso jugando, haciendo deporte, se me hacía súper Claro, extraño. claro. Y una vez mi hermana Naren me dijo, es que, hermana, yo usted la veo como gordita, que yo no sé qué, y yo, no, normal. También me quedó esa cosita aquí en la Como que le cabeza, resonaba y le resonaba. sí, pero ya luego fue avanzando, fueron pasando los meses, empecé a sentir como esas ganas de estar comiendo limón con sal. Ah, antojos de lo ácido, ok. Y Pero no sabías que eran antojos. no, Simplemente sí, me ya. dio así de la nada, no Ajá, creí que era de verdad como ese antojo de embarazo. ya. Y Eso, así fue como se enteró que está así embarazada. empezó. Ok. Nata, ¿te demoraste mucho en quedar en embarazo? O sea, ¿lo llevabas buscando o llegó de forma? O sea, cabe aclarar que siempre tu hijo fue anhelado, Sí, anhelado. siempre. Pero en ocasiones llegan embarazos así como que de No, sorpresa o lo estabas buscando. ¿Cuánto tiempo te tomó? la verdad, yo creo que por ahí unos casi 2 años buscando, Dos 2 años años. prácticamente, sí, anhelando pruebas negativas, 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 hasta que di con el que no ya, hasta Con que el Dios lo permita. positivo. Sí, cabe aclarar de que siempre en esto se busca la voluntad del Señor. Hay algo que me llama mucho, pero mucho la atención, y es que jugabas fútbol, pero no sabías que estaba en embarazo, o cómo fue ahí porque me enredé, me enredé. No, yo la verdad, como no sabía y tampoco tuve síntomas de embarazo, sí estaba jugando fútbol embarazada. ¿Por cuánto tiempo estuviste jugando fútbol estando embarazada? 3 meses, Uy, 3 meses. Y se los supone que los tres 3 meses meses. son como los Los 3 meses más, más sí, riesgosos, ¿no? en Entonces te riesgo, de más enteraste. cuidado. Claro, sí, eso es verdad. ¿Cómo te enteraste? O sea, ¿cómo fue la prueba positiva que usted dijo? No me las creo y como todos me imagino, a mí tal vez no me ha pasado, pero mandan a comprar un mundial de pruebas y a la final terminan diciendo hasta que no salga la de sangre, no creo. ¿Cómo fue ese proceso? No, yo la verdad para como decir si me voy a sacar una prueba fue porque en ese momento ya me estaban dando como muchos antojos, me dio mucho sueño
Ah, sí, eso Junto con dicen. Aldair dormíamos, que se nos hacía súper extraño, de verdad, que Sí, estuviéramos sí. durmiendo y yo le dije a él, estaba esperando a que me viniera la regla, Oh, esa también es no otra me vino inicia. y ahí entré en duda. Inclusive el motivo fue porque me iba a purgar. Ah, ok. Uy, pero súper Yo importante, me iba a niñas. purgar porque gracias a mi hermana que me dijo que yo me estaba viendo gordita, yo dije, no, me tengo que purgar. Claro, claro. Y importante siempre todas antes de purgarse y más cuando están buscando baby, hacerse la prueba de embarazo. Entonces sucede que esta prueba sí salió positiva, ok. Sí, sí, mira que sí, yo la mandé a comprar, inclusive pues Aldair fue el que me la compró y me dijo, no, si te vas a purgar, descartemos. Y como ya habíamos ensayado tanto y tantas pruebas, yo le dije, no, yo no quiero, y yo que no, Resignado, y él sí. que sí, que sí. Y bueno, me la dio, me la hice y, ay, Dios mío, cuando dije positivo, yo casi me muero, pero de la alegría. Claro, claro. Bueno, no, qué bonito Sí, saber que llegó el positivo para bendición. Dejaste claramente de jugar una vez que te enteraste que está en ah, no, embarazo. claro, claro que sí. ¿Cómo fue el proceso de los controles? ¿Sacaste cita de una y te fuiste como para revisar cómo está tu bebé? ¿Le comentaste al médico que ya llevabas 3 meses y no sabías? ¿Cómo fue? Sí, no, yo hice todo, apenas me di cuenta, moché, inclusive hasta terminé de jugar el torneo, porque jugué la final con mi hijo en la barriga y eso fue creo que en un diciembre. Ok. Desde ahí lo primero que hice fue ir a controles, le comenté al médico, Ujú. quería saber, o sea, apenas me di cuenta, yo lo primero que quería saber era si mi hijo estaba bien, porque no fui jugando, las Claro, caídas, uno en el fútbol es un deporte de contacto. de mucho riesgo, sí, eso es totalmente cierto. Pero ¿qué te dijo el médico? Todo No, que súper todo estaba bien. súper bien. Lo que más me asombró fue cuando me dijeron cuánto tiempo tenía, que ahí fue cuando me dijeron que llevaba 3 meses y yo, Dios mío, mi hijo, y yo no darme cuenta, Sí, sí. jugando. O sea que no te demoraste mucho tiempo en también saber el sexo. ¿A qué mes se da uno cuenta? Ay, yo sí me di cuenta cuando tenía las 14 semanas de embarazo. Hablemos en meses. No, no tengo todavía esa destreza de la semana. Sí, las 14 semanas Cuatro son, meses, sí, ok. cuatro Más o meses y menos. algo, sí. Cercano a los 4 meses. Uy, pero se enteró rápido. Rápido. Hiciste revelación de género. También hice no, eso fue con todo, claro, mi hijo bien esperado, no, yo quería celebrar y disfrutármelo todo en mi embarazo. Claro. Hay algo muy curioso y cuéntame un poco, o sea, que quedó primero en un embarazo tu hermana y después usted, o primero fue usted, después su hermana, o primero se enteró su hermana que ella estaba en embarazo. ¿Cómo fue eso? No, mi hermana primero quedó en embarazo Ya. y me escribió, me dio la noticia, a mí me dio mucha alegría, a la vez nostalgia, porque Claro. a pesar de que yo llevaba pues mucho Tiempo. tiempo buscando Ujú. bebé y saber que mi hermana sí había quedado antes que yo, me dio esa nostalgia de saber de que yo quería también vivir la experiencia de ser madre y como no Claro. quedaba, pero también la alegría de saber. Pero si hablamos de tiempo, la verdad me lleva una semanita de diferencia. Una semana de diferencia. Entonces, básicamente vivieron como las etapas a la Claro, par. todo ahí, Y bichagüe para la una, bichagüe para la otra, revelación para una, revelación para otra, todo tal todo. cual, sí. O sea que en la casa hubieron fue mellizos, Hmm. porque no La se llevan gente casi nada. ¿Cuántos se que llevan? si nos habíamos puesto de acuerdo decían, Sí. ¿Cuánto no, se lleva el niño y la niña? pues como mi hijo nació prematuro, Ah, ok. se llevan 21 días con mi sobrino. 21 días, O Dios sea, mío. pasaron de llevarse una semana A a 21 21 días, días por el claro, claro. adelantamiento. ¿Quién te cuidó la dieta? Todo esa temporada, ese tiempo en el que uno está. No, pues la verdad estuve muy bendecida de tener la compañía de mi mamá, mi abuela, mis Sí. tías, ¿no? La familia Ah, bueno, con importante. ellas. Ustedes imaginan, hace el uno y vaya por el otro a los 21 días. Digo No, eso que fue la una alegría ahí locura. de la abuela, ¿no? Ja, Como la de abuela, los todos, abuelos todos porque en esa casa estaban eran llorando conocer a esa anhelando. niña. Sí, anhelando. No, bueno, Nata, increíble, increíble historia de ver cómo los sueños se van cumpliendo en la voluntad de Dios. Recordemos que aquí hablamos sobre las palabras que edifican y que las historias inspiran. Y es muy inspirador. Yo sé que muchas mujeres en estos momentos deben estar esperando y anhelando también un bebé. Ja. Pero usted qué les puede decir en no desesperarse, sino en esperar No, la voluntad de Dios. esperar el tiempo de Dios, que no es el tiempo de uno realmente, porque pues cuando me sucedió a mí yo decía, pero ¿por qué? Y tanto tiempo, pero no me colocaba como a pensar que, o sea, todo tiene su tiempo. Si Dios no me lo mandó justo en el momento que yo quería, solamente Él sabía el por qué. No, no, súper bien, perfecto. Nata, me llamó la atención de que tu niño nació prematuro. Sí. Prematuro. ¿Tú ya sabías cómo es ese proceso en que se lo dicen antes de?
hay ecografías que te dicen, no, tu niño tiene que nacer antes de... ¿Cómo inició todo eso? ¿Por qué te enteraste que tu hijo venía prematuro? No, la verdad, nunca, ni en los controles, siempre todo estuvo excelente. Okay. En mi embarazo todo fue súper bien, gracias a Dios, pero a los 7 meses me dio una enfermedad que se llama colestasis gestacional. Nunca la había escuchado. ¿De qué se Sí, trata? eso es del hígado, pero es una Okay. hormona que da simplemente en el embarazo, o sea, no es algo que vas a quedar con eso, que después de que tengan el niño, no, es solo la hormona, una hormona del embarazo que ralentiza la función del hígado. Es de, como me dijo el médico a mí, de 1000 mujeres, 3, 4, muy Muy espontáneo. esporádicamente. Y Y me fuiste la pasó. elegida. Fuiste la Fui la elegida. elegida que me pasó a mí. Y desde esos 7 meses, yo la verdad no sabía qué era eso. Le pregunté a los médicos porque me empezó una piquiña, los brazos, el cuerpo, era impresionante y muy fastidioso. Y a medida que iba pasando las semanas, era peor. Era peor y yo me vi como en el sufrimiento y en la angustia de saber de que ya luego no había nada, ni medicamentos, porque a uno le mandan el tratamiento, pero ya luego no funcionaba igual. O sea que tenía 7 meses ahí. Sí, y por ese mismo motivo de esa colestasis, el médico me dijo que posiblemente podía haber un riesgo de que el niño naciera prematuro, porque lo que hace eso es irse justo a la placenta. Y aceleraba el proceso del parto. Ok. Bueno, Nathan, entremos pues a esa parte donde vives esa prueba, esa dificultad, donde nos tenemos que quebrar y quebrantar, y más cuando se trata de nuestros hijos. Sí. ¿Cómo empezó todo? Ya nos contaste después lo que surgió con el tema de esa enfermedad que se desarrolla simplemente en el embarazo. ¿Cómo inició esa prueba? ¿Desde qué momento empezaste a presentir de que ya todo empezaba como a tornar mal, como que cada vez iba más en peor? ¿O tú tenías esa fe en que no, todo iba a salir normal, él iba a nacer a los 9 meses, pero en qué momento la historia cambia? El momento en el que todo empieza ya a cambiar como tal fue cuando me empezaron a dar las contracciones en la casa. Teniendo 7 meses. Sí. Dios mío. Yo sentía como unas punzadas y yo decía, Dios mío, ¿será que esto es normal? No, yo cada cosita que veía que no era normal, yo para el médico. No, claro. De una. Y recuerdo tanto que en la tarde yo le decía a mi mamá, no, yo no sé, esto me está doliendo, esto no es normal. No, yo voy a ir al médico. Mi mamá dijo, sí, vaya, vaya. Me fui por urgencia y cuando llegué me atendieron, me revisaron y me hicieron un TAT. Y resulta que ya iba en 3 de dilatación. Ya estabas dilatando con Sí, 7 meses. Sí. Uy, pero 3 es bastante. O sea, claro. En cuanto a lo que yo logro ver, pues el dolor dice pues que también duele, ¿no? Pero digo que bastante en el sentido de para tener 7 meses, Sí, se te estaba no, viniendo, ya querían hacer. Sí, exactamente. Él quería nacer y yo decía como que, ¿cómo así que estoy dilatando? Pero, o sea, sí sentía dolores, pero pues no tan fuertes. Y ahí el médico me dijo, no, el bebé no puede nacer, lo tenemos que retener porque está muy pequeñito. Entonces ahí fue donde yo ya quedé como que, en serio, estuve hospitalizada. Y como cada 20 días me la pasaba hospitalizada. Y ya las últimas semanas, antes de cumplir pues los 8 meses, el médico me dijo, no, Natalia, te tenemos que hospitalizar porque, o sea, las contracciones me mandaban para la casa y luego seguían en la casa. No había algo que las parara, entonces me hospitalizaron, estuve un mes hospitalizada. O sea que ya cumpliste los 8 meses. Ya cumplí los 8 meses. Y te tenían que con medicamentos. No, eso fue horrible. La verdad, la estadía ya sí no fue de mi agrado porque me la pasé, aparte de que me la pasaba sola, solamente dejaban ir a que visitaran un ratico. Ay, qué y fue. para afuera, sola, me la pasaba ahí en esa habitación sola y yo nomás decía, Dios mío, ¿en qué momento se va a acabar todo esto? Claro. Estuve así y ya luego me empezaron a aplicar medicamento por vena y pastas ni para las contracciones y para que no dilatara. Todo ese mes prácticamente. O sea que existe un medicamento para retener que el bebé, o sea, no siga bajando. Sí, porque o sea, básicamente, no, lo retiene para que él no... hijo no es malo. Pues yo decía que por qué no dejaban que el niño naciera, pues porque uno que va a saber, dicen los médicos en ese entonces que no, que él estaba muy pequeñito, que él se podía morir, bueno, me dijeron cantidades de cosas, Claro. Pero en mi instinto yo decía, o sea, si mi hijo quiere nacer es por algo. Claro, porque pues, no lo sabía, pero todo yo eso es pensaba natural, eso. ¿no? Y ellos sabrán en qué momento, pues. Y estuve todo ese mes allí hasta que llegó el día. ¿Y cómo fue ese día? Pastas, Nada. ni medicamentos. La pasta creo que me la dieron, si no estoy mal, fue en la noche. Me acosté en la camilla, estuve allí y a las 2 de la mañana me levantó un dolor de barriga, pero yo no sabía lo que me venía. Claro. Y justo desde ese mismo día empezaron ya
avanzar, yo entré al baño porque se me hacía súper extraño y ahí vi que se había botado el tapón. Un taponcito que bota. No reventado fuente, no. No, Un el taponcito como un tapón moquito. mucoso, sí, Ajá. es el tapón. O sea que desde ahí ya, o sea, ¿qué sentiste en ese momento en que No, dijiste, no, ya se susto. vino? A mí me Claro. dio mucho susto. Yo de una llamé a la enfermera. Yo, enfermera. Y entonces ella vino y me dice qué le pasó. Y yo le comenté, le dije, me dijo, no, es súper normal. Y yo decía, normal, pero a ver, me están reteniendo el niño. Me están Claro. dando medicamentos, pasta. Y estoy botando el tapón, o sea que prácticamente era como una señal de De que que él ya iba era a el venir, día. Uy, sí. sí. Y No, yo qué fuerte. me acosté, pero quedé con el pensamiento ahí, yo decía, Dios mío, no, yo creo que va a pasar. Y empezaron las contracciones. Cada hora iban avanzando más, el dolor y el dolor y el dolor, y yo decía, Claro. no, esto ya no es normal, porque si me estaban dando medicamentos y me estaban controlando porque ella sentía las contracciones súper Porque el niño fuertes. sí o sí ya. Y ya hasta las 4 de la mañana yo ya no aguanté. O sea, No, de las 2 a claro. las 4, uy, yo sentí que eso fue, a pesar de que yo sentía que pasaban las horas lento, ya empezó el dolor más y más y más. Y no, yo llamé a la doctora otra vez. Claro. Pero Yo sentías no, el dolor de que se te iban dilatando no, las o caderas. sea, el dolor que yo sentía era en la barriga, Como un cólico. pero Ah, él ok. se mantenía, no, ya esas Moviendo. contracciones eran impresionantes y se templaba esa Claro. barriga. Y yo ahí llamé a la doctora, me dijo, ¿cómo así? ¿Qué estás así? Me trajeron para hacer el monitoreo. Ok. Me lo colocaron aquí y Escuchaste el empezaron a corazón. ver todo. Y no, esas contracciones iban pero arriba ya. Y la doctora dijo que no, que se le hacía muy extraño pues porque me estaban dando el medicamento y todo. Y dijo, ya llamamos al doctor. Ok, o sea que ahí ya llega el Lo doctor. esperamos, me revisó, me hizo el tacto y me dijo, no, ya hay que dejar venir a ese niño porque quieren hacer ya. Pero en ese momento, ¿veías al doctor tranquilo cuando te revisó o dices que algo andaba mal cuando él dijo, no, ya, es momento que él nazca? ¿Cuándo empezaste a enterarse de que algo no funcionaba y que no te querían comentar, que no te querían decir? ¿O cómo fue ese momento? No, pasaron más horas Más horas. para darnos cuenta de que algo ya no andaba bien con el niño, pero fue porque ya no llegué hasta 4, hasta 5 de dilatación, Ay, Dios santo. pero estuve 12 horas en esas, porque era desde las 2 de la mañana y Kilian nació a las 3. 2 de la mañana Desde y las 2 nació a de las la 3 mañana de de la la tarde. tarde. Ok, O bastante, sea, casi 12 horas. sí, todo ese tiempo me la pasé fue con puras contracciones. El médico, o sea, al ver que yo estaba dilatando, él quería saber pues si yo iba a parir normalmente. Ah, ok, pero él no se había enterado que nada estaba No, mal, o sea, el niño estaba bien. sí, así porque me mantenían haciendo el monitoreo, las enfermeras, todos mantenían ahí pendiente. Okay. O sea, ¿en qué momento ya empiezas a decir no? No está nada Eran, está saliendo como tal vez lo esperaba o me están ocultando algo porque en muchas ocasiones los médicos y el sí, personal de a salud trata veces. de no preocuparla, pero siempre es el presentimiento de mamá. No, yo creo que eran como las 7, 8 de la mañana. Yo ya estaba llorando. Ay, claro. Yo ya estaba llorando porque yo ya no soportaba el dolor. Aparte de que lastimosamente no me pude parar de la camilla, o sea que me las aguanté acostada. No sé, a mí, la verdad, a mí me pasó, no sé a las demás mujeres, pero yo creo que acostada las contracciones eran mortales. No, claro, sí. No me podía, o sea, ya eran tan fuertes y tan de seguidas que no me daba como la fuerza de pararme, o sea, No, claro, no, y uno acostado, uno con ganas de querer cambiar de exactamente. posición No, y no todo el asunto. podía. Yo sentía que no, que me iba a venir el No, mundo claro. encima con las contracciones, hasta que ya el médico me dijo que no, que me iban a hacer una ecografía porque ya no seguía avanzando. Te quedas en el Ya, 5 de sí, dilatación. ya no más. El niño ya no. Y todas esas horas y yo no pasé de ahí, entonces me hicieron la ecografía y ahí se dieron cuenta de que mi hijo se había hecho popó Ah, en el ok. vientre. ¿Cuánto tiempo, o sea, tomó para que ellos se enteraran sobre eso? O sea, ¿cuánto se demoró la ecografía? No, eso no se demoró mucho, no se Sino que demoró ya mucho. se enteraron exactamente fue ahí cuando ya. Sí, Y ahí el médico que dijo, o sea, corran. sí, que era una cesárea de emergencia. Me dijeron, mamita, tenemos que hacerte cesárea. ¿Y usted qué dijo? No, pues yo me quedé aterrada porque yo dije Dios santo. cesárea y todo este poco de horas, Dios Ujú. mío. Para Pero terminar en cesárea. sí, pero pues ellos no me hicieron el saber por. Ok. Y Nomás no me dijeron presentía en el momento. cesárea de urgencia. Yo dije, ah, no, está bien. Bueno, prima, cuéntame el momento exacto donde ya te ves de que van todos corriendo, alistando pues cirugía de emergencia y me contabas que estabas sola. O sea, tuviste la oportunidad de llamar a tu mamá, a tu pareja, a tu compañero de vida. O sea, yo digo que en ese momento uno solo, cirugía de emergencia, déjenme hacer una llamada, tengo derecho a una llamada. No, ¿Cómo fue claro. eso?
Sí, el médico me dijo que por favor llamara a un familiar para que estuviera ahí acompañándome. ¿Tenías pañalera lista? Sí, Claro. claro. ¿Desde qué mes alista una pañalera? No, yo desde los 7. Desde los, no, sí, Yo la claro. alisté Desde desde que los empezó 7, todo el proceso. sí, exactamente, porque yo en cualquier momento puede suceder algo y es mejor estar uno ahí. Oh, Listo. ok. Llamé a mi mamá. Y de A una ella llegó. la llamé y claro, ella de una me dijo, es que hija, ¿qué tiene? Porque llora, porque yo ya estaba llorando, era del dolor. Me Claro. dijo, ya van a hacer Killian, y yo le dije, sí, mamá, véngase porque ya me van a hacer Ay, cirugía. yo me emociono. Yo me Sí. acuerdo como eso fuera ayer, en serio que Y sí. ella no, eso llegó rápido mi mamá y fue la que estuvo ahí en ese proceso. Bueno, Nata, te entran en quirófano, me imagino. Ujú. ¿Te sedaron completo, solamente la mitad o cómo? No, de aquí para abajo es Sí, la pero, cesárea. ¿qué sentiste? Pues mira que le tenía mucho temor era esa raquidia, que es lo que más la gente dice que es Ujú. horroroso. Sí, que duele. Yo decía, Dios mío, porque a uno le dicen que usted no se puede mover porque si no, Sí. no vuelve a Ujú. caminar, cosas así. Y pues como tenía las contracciones, se Ujú. me hacía súper difícil como tenerme quieta. Claro, con un dolor ahí constante. Todo ese poco de horas aguantando y una enfermera muy linda me dijo, venga, abráceme que yo le voy a ayudar. O sea, que te hacen agachar. Exactamente, con esa barrigota, Ay, esas Dios. contracciones y lo que más pueda. Y ahí me aplicaron la raquidia y ahí me metieron ya de una a la cesárea. Yo estaba muy tranquila, la verdad, no tenía tanto susto, porque ya estaba como a la espera de querer conocer a mi hijo. Era más como la Eso. ansiedad, ¿no? Como el anhelo de conocerlo, de cargarlo, la primera vez que uno se lo pega y lo amamanta, bueno, y lo Todo, demás. sí. Pero ¿sabías en el momento en que estabas en cirugía que tu bebé se había hecho poco? No, Ya sabías, no sabías. no. ¿Cuándo te enteraste? ¿En qué Ellos momento? me lo dijeron, pero ya cuando se lo llevaron. O sea que cuéntanos esa parte donde, bueno, te abren, ¿escuchas el llanto de tu niño? Claro, eso fue lo que a mí más me puso a llorar porque algo que pues la mayoría de las personas no saben es que cuando él nació yo no lo pude conocer, no lo conocí el ¿No mismo te lo día que dejaron nació. ver? No, a ver, aparte de que él ya venía con la que iban a ser prematuro, ya los médicos sí me habían advertido a mí de que sabía pues de que iba a necesitar incubadora, que no lo iba a tener allí como tal. Entonces siempre quise como cuando veo los videos que de una te pasan a tu bebé y todo, me imaginé que iba a pasar eso conmigo, pero pues no fue así. Entonces, él nació y lo que a mí me mató fue el llanto. No, pues Yo lo escuché y yo dije, Dios mío, ya nació mi hijo. Ay, Dios. Y no, a mí me puse a llorar. Y aquí al lado mío estaba el anestesiólogo y yo le decía, lo puedo ver. Y mi hija, tranquila mamita, tranquila que usted ahorita lo va a conocer. Pero nunca me lo pasaron. Pero atrás de eso era que era una urgencia, era el niño. No, claro, claro, eso es totalmente cierto. Nata, se te llevan a tu niño. Sí. No te dicen para dónde, no le dicen qué le van a hacer, qué tiene. Pues sí, la verdad sí, los médicos me dijeron, pues cuando yo ya insistí, porque me entró como una ansiedad de quererlo conocer y que lo tenía que ver. En ese momento, de una doctora se me acercó y me dijo, mamita, tú ya sabías que tu niño pues podía tener nacimiento prematuro, que iba a necesitar de pronto oxígeno o algo, entonces por eso no te lo pudimos entregar ahora para que lo conozcas. Pero está bien, solo va a necesitar oxígeno, pero el niño salió súper bien. Ah, ok, o sea que ya estás más Sí, tranquila. sí, pero con el corazón arrugado porque yo quería conocer a Claro, mi hijo. cargarlo. Bueno, Nata, ¿en qué momento empiezas a anhelar pues de que tenerlo en tus brazos, decir como tú decías ahorita, no, pues las mujeres van, tienen su hijo y al otro día le dan salida? No, conmigo no fue. Ahí fue que empezó la prueba mía, porque a mí me tuvieron en sala de recuperación, luego me llevaron para mi habitación. Fue un poquito como dura esa parte porque recuerdo mucho que mi mamá fue. Ay, no, aquí vamos a llorar. Tranquila. Uy, no. No es fácil, no es fácil cuando recordamos y más cuando se trata de un milagro de vida. ¿Cómo saliste en victoria? Eso es algo muy... Es que como me dio tan duro no haberlo conocido cuando nació, mi mamá entró a la habitación y yo lo primero que le dije fue, mamá, mi hijo. Me dijo, hija, todo está bien, es un niño gordote, me dijo así, fue lo primero que me dijo, es grande, Natalia, ese niño es hermoso. Entonces ahí fue donde, pues yo no me podía mover, porque a uno le dicen que tiene que estar ciertas horas ahí, que no se puede levantar ni nada. Y yo le decía a mi mamá, de la ansiedad, le decía, pero ¿dónde está? Venga, yo lo veo. Y ella cogió y me dijo, yo le tomé fotos. A mi mamá, los médicos sí le dijeron qué había sucedido con el niño. Le explicaron absolutamente todo. Todos los riesgos, todo, porque ella lo conoció en la UCI. A él se lo llevaron directamente para la UCI, pero ella nunca me dijo nada. No. Nada, ella dice que ella me vio así y que dijo, no, yo no es capaz. No, y que ella no sabía de pronto cómo lo iba a tomar. Claro.
o qué tan duro me iba a dar ahí. Entonces ella me dijo, es que no, yo te lo voy a mostrar. Pero yo sé que atrás de eso mi mamá como que estaba haciendo la fuerte, porque Claro, ella me decía que ella lloró porque decía, yo cómo le voy a decir a Natalia, y que ella le dijo a los médicos que no me fueran a decir nada. Dijo, mírenla ya como está, por favor no le digan nada, espérense, y luego pues le comento. Cuando mi mamá ya me lo mostró por el celular, no, yo casi me muero. Yo le decía a mi mamá y yo le repetía, ese es mi hijo, de verdad es mi hijo, y mi mamá decía, sí, Nata, es su hijo, y yo, mamá, es hermoso. O sea, el sentimiento tan fuerte que me dio fue no haberlo visto cuando nació. No, claro, o sea, yo digo, todos tienen la posibilidad y la oportunidad. Eso me pegó tan duro, claro, porque yo de una le decía a mi mamá, ¿y yo por qué no me lo mostraron? Pero él está bien. Mi mamá, sí, hija, él está súper bien, no se preocupe, el papá ahorita viene, lo va a conocer, todo. Cuando al otro día era que yo lo podía conocer, o sea, después de que nació, al día siguiente fue que yo lo podía conocer a él. Y recuerdo que mi mamá se fue, me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que orara mucho, y hasta ahí quedó ese día. Aldair estuvo también, lo conoció, tampoco me dijo nada. Simplemente me dijo que el niño estaba muy lindo, que también me mostró fotos, me dijo que todo iba a estar bien. Y al otro día, pues bueno, él también se fue, porque allá no dejaban quedar a nadie. Pero usted seguía allá. Claro, porque pues con esa cesárea no le dan salida, uno le dan salida al otro día. Y ahí fue donde ya, al otro día nos levantaron como a las 4 de la mañana en esa clínica, y las enfermeras que iban a bañarse, que alistarse. Y una me dijo que me tenía que parar. A mí me dio muy duro. Claro, uno recién operado. Muy duro, yo no creí que esa cesárea fuera a doler tan, demasiado. O sea, que te paraste y que tenía, o sea, ¿por qué tenía que parar a bañarse? No, porque o sea, como en forma de recuperar el cuerpo, o sea, también tienes que caminar, no te puedes quedar acostado. Y eso fue lo más duro para mí, pararme sola, porque no me ayudaron, no, nada, me tocó sola. Y no, yo lloraba, yo llamé a mi mamá y yo le decía, mamá, esto es muy duro, esto duele mucho, yo no sé cómo hacen. Nata, cuéntanos de cómo fue tu reacción cuando viste a tu hijo por primera vez y en una incubadora. Fue fuerte, muy fuerte, porque yo tenía como esas ansias primeramente de conocerlo, porque pues no lo había podido conocer, y saqué las fuerzas de donde no las tenía, porque inclusive una doctora me dijo, si no camina y no se para, no va a conocer a su hijo. Y yo como que, ¿qué? Era como su motivación. Claro, de una me paré, empecé a caminé, y me dijo, cuando esté lista y se sienta bien, me dice, y mandamos pues al camillero para que la baje. Y yo, bueno, de una. Mentira, yo no me sentía bien. O sea, yo tenía un dolor, pero que era algo impresionante. O sea, ¿te duele como toda esa parte baja? ¿O era mareo, dolor de cabeza? No, pues uno queda súper débil. Claro. Yo estaba súper pálida, aparte del dolor. No, uno queda muy, muy débil. Y yo le dije a una, le dije, sí, ¿se siente bien? Y yo, sí, pero mentira, es que por dentro yo sabía que tiraba la toalla. Claro. Pero las ansias de conocer a mi hijo. Y ahí me bajaron, porque en ese entonces, bueno, no sé si aún permanezca la UCI en el primer piso. Me bajaron, entré y me dijeron pues las indicaciones, lavado de manos, todo. Y me dijeron, el día ya es su hijo. ¿Era el último? Me fui, sí, porque yo caminaba pero súper lento, del dolor. Cuando ya me fui acercando y el corazón a mí me hacía como así de conocerlo, y ahí fue donde ya lo vi por primera vez. Y yo dije, sí, pues el mismo que me mostraron en la foto. Y yo me paré ahí al lado y yo era mirándolo, porque los médicos primero dejan que usted lo mire y todo, ¿no? Y ya luego te dicen el proceso, cómo va y todo ese cuento. Y ahí fue donde ya, no, yo le miraba, le contaba los deditos de las manos, de los pies, Dios. Le miraba la cara y yo decía, Dios mío, qué lindo. Y ahí fue donde me di cuenta que estaba entubado. O sea, que cuando lo viste fue entubado. Exactamente. Pero ahí me tomó de sorpresa eso, porque yo creí que estaba con oxígeno, porque cuando mi mamá me mostró la foto estaba con oxígeno, más no estaba intubado. O sea que en la intubación ática el niño no llora, el niño no va, bueno, pues no, obviamente pues no hablan, pero ellos son quietos, son sedados. Sí, claro, ahí están sedados prácticamente, porque está ahí como dormido. Pero no es un estado de coma, no. No, a ellos se les va pasando la sedación. Okay. Y ellos vuelven porque hasta que reaccionan. Ajá, porque al haber ingerido el meconio, el popó en la barriga, le dio, eso se llama, eso afectó los pulmones primeramente,
porque eso fue lo que él lo tuvo así de uno. No. Pero se me pasó Cuéntanos un el poquito nombre. sobre qué significa, pues para todos los que nos escuchan, qué es mecomio, qué produce o qué causa daños en los niños y más cuando son recién nacidos. Es que, bueno, es un poco como complicado explicar el tema sobre eso porque en mi caso fue algo como sorpresa porque casi siempre los bebés hacen pues popis cuando están naciendo, que la mamá está pujando o cuando Mm, salen, ¿sí me entiende? ya. Que están a término. Más los Ok. médicos nunca habían atendido ese caso con un niño prematuro. Vea, interesante. O sea, quienes se hacen popis son los Claro, bebés es que que ya llegan a están, sus 9 meses, sí, o sea, que ya sus están 40 prácticamente semanas. a término. Es muy rarito el caso O sea, así. que las posibilidades en que un niño prematuro hiciera eso, o sea, no cabían, no es dentro de lo No, normal. y siempre era como que, pues aparte de que nace prematuro y la vaina de que ya se vuelve como más complicado No, claro. el haber ingerido el meconio. El meconio es pues las heces del recién nacido. Que sea, Él mismo se hace y él y se los mismo come por medio de la placenta por lo medio de ingiere, la sí, pared. así tal cual. Nata, ¿qué te dijo el doctor cuando lo viste? Me contó, me dijo qué sucedió, me mostró al lado de la incubadora todo el meconio, o sea, todo el popó Poposito. que el niño había ingerido. Bastante. Claro, ¿Y qué fue problema? mucho y eso provocó en el bebé una hipertensión pulmonar, se llama eso. O sea, todo se fue hacia los pulmones. Sí, lo que hace eso es que los pulmones como que se cierren, que no reciban y no llegue el suficiente oxígeno. Ok, Eso una fue lo que, obstrucción. sí, eso fue lo que pasó, pero el médico me decía que no era algo que iba a tenerlo siempre, o sea, era algo que solamente había causado el meconio. Eso desaparecía. Sí, a medida que se iba limpiándole el cuerpo, Ah, ok. podía pues haber una probabilidad de vida, Sí, pero claro. muchos bebés que han ingerido meconio no están Vivos. vivos, Nata, y menos si son prematuros. claro, que eran dos causales ahí Ujú, en el caso de tu juntos, bebé. sí. Nata, ¿qué probabilidades de vida le daban a tu hijo? No, cero, cero. Desde un comienzo el médico me fue clarito y eso creo que fue el golpe más duro cuando yo escuché esas palabras de parte de él, porque yo pues como en mi inocencia, porque yo sabía pues que era complicado verlo ahí, así, más no sabía qué tan complicado era lo que tenía. Y yo le decía que por favor me explicara bien, que yo quería entender, que si el niño se iba a recuperar, que si de pronto iba a quedar con algún problema o algo así. Me decía que no, que era algo pasajero, pero que la verdad no había probabilidad. Y él me fue clarito, me dijo, su hijo no pasa de las 48 horas de vida. 48 horas. ¿2 días? ¿Cuánto es? 2 días. 24 tienes. 2 días. Me dijo, no, mamita, la verdad, le soy sincero, yo no creo que su bebé pase de las 48 horas. Y yo, cuando él me dijo eso, Claro. yo bien adolorida. No, eso se me revolvieron las emociones y yo me quedé pero frisada de una, No, claro. porque yo lo veía y que el médico me dijera, no, su hijo no va a pasar mucho tiempo 48 vivo, horas. yo quedé como que, uy, qué fuerte, eso sí me pegó bien Claro, duro. su primer hijo, primogénito, anhelado, deseado, planeado, 7 meses ilusionándonos Con con la verlo, llegada. con su llegada, para que en un instante te den una noticia de que solamente puede vivir hasta 48 horas. Ja, yo decía como que en serio esto me está pasando a mí. Nata, cuéntanos entonces, en ese momento en que tu hijo está en la incubadora, ¿cómo eran los días? ¿Podías dormir con él ahí? ¿O No, cómo te tocaba? no, eso ya, no, a mí me dieron salida el otro día. Al otro día, después de O tu sea, después cesárea, de que lo vi, de que lo me vistes. dijeron todo, que él no iba a pasar de las 48 horas, que estaba súper mal, estaba conectado a las máquinas, con medicamentos, pero no daban, o sea, lo daban prácticamente por muerto. O sea, que ese día te fuiste para tu casa, Sí, así me fui, con el con corazón el en la coraje. mano. Yo no, desde ahí empezó como mi trauma, Claro. porque aparte de que uno está como Sí, sensible, claro. hormonal, y se Básicamente me ahí estás juntó viviendo, que todo pena estás viviendo el posparto, lo que se llama todo lo que uno después, sí, siente del posparto, que se siente uno sola, que el cuerpo de uno cambia, todo, la todo. mentalidad como mujer cambia, todo es en torno al niño. Entonces vivías esos sentimientos, pero no tenías a tu bebé. No lo tenía. Cuando me dijeron que yo me tenía que ir, que ya, y yo y mi hijo, me dieron todas las indicaciones que tenía que irlo a visitar diario, el horario, que si quería hacer el banco de leche en mi casa. No, yo no Todo. sabía, la verdad, yo me fui nula. ¿Cómo fue llegar a casa sin tu bebé? ¿Quién te acompañó de regreso a casa? ¿Tu pareja? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá, no, eso fue horrible, porque pues mi mamá aparte de que estuvo en el nacimiento, no se enteró
enteró tampoco de lo que ya me estaban diciendo a mí. Claro. Ella se enteró de cierta parte, más no de la gravedad. Y ya cuando llegué y les comenté lo que nos había dicho el médico y todo, pues no, la familia quedó ahí también triste. Pero también desde el día que yo empecé a dar las noticias, siempre están como con esa fe que tranquila que el niño va a salir de allá. En tu casa. Mi abuela, mi hermana, mi mamá, todos me daban ese aliento. Pero mientras tanto en el hospital, ¿qué te decían? No, todo fue todos los días, o sea, yo creo que ese era mi temor, ir allá. O sea, yo sentía las ansias de ver a mi hijo, pero de saber que siempre que iba me daban malas noticias, eso me bajoneaban red. ¿Qué horarios podías estar con tu hijo? ¿Qué tanto tiempo? En las mañanas. ¿Solo en las mañanas? No, o sea, habían 2 horarios en las mañanas y en la tarde, pero como yo estaba con la cesárea, Claro. desde, o sea, siempre me tocó estar allá en las mañanas. Trataba de ir en la mañana, pero no podía ir en la tarde, primero por el dinero, porque claro. como pues, obviamente no podía montar moto, Sí. me tocaba estar pagando taxi. Todos los días pagábamos taxi y no estábamos tan cerca. No, claro. Nata, el tema de tu cesárea, los movimientos, quién te cuidó la dieta. Sí, tengo entendido que las mujeres no se pueden serenar, el aire acondicionado de la UCI, tu alimentación, ¿cómo No, hacías? en la casa, mi mamá, mi abuela, ellas fueron las que más estaban ahí pendientes de mí. Por ese mismo motivo trataba de ir solamente en las mañanas. Y más sin embargo yo pues forrada, con mi sudadera, los sacos, los gorros, el tapabocas. O sea, trataba, aparte de que ya sabía que no me la estaba cuidando porque me tocaba salir sí o sí, trataba de que no, o sea, que no exponerme tanto. Sí, claro. Y entonces solamente íbamos en la mañana. ¿Qué decía el papá del niño sobre eso? No, el Dair es muy callado. O sea, él como que Sufría es, internamente sí, la verdad para sí. darte fortaleza a ti. Así fue en todo. Ya, Nata. Bueno, Nata, ¿cuántos días duró todo este proceso? En ir, venir, verlo ahí. 21 días. Los 21 días más largos porque sentía que eran meses, meses y meses. Yo creía que eso no iba a tener como un final. Nata, ¿y en qué momento te dieron la noticia o en qué momento el doctor dijo, tu hijo no da más? Han pasado, bueno, pasó la primera semana, ¿no? Seguían pasando aunque sea los 10 días. ¿Se agravó? No, es que Continuó. siempre fue malas noticias, pero hubo algo que me marcó también mucho en parte de este testimonio y fue que, a ver, yo conozco de Dios, no estoy congregándome, pero conozco de Dios y yo sabía que estaba pasando por un momento en el que, o sea, realmente la prueba era para mí. Yo la estaba viviendo y yo era consciente de que, o sea, si él permitió eso, era, o sea, era con un motivo. Con un propósito, Sí, decías tú. exactamente. Entonces yo llegaba a mi casa y lloraba y yo le decía, o sea, yo quería saber el para qué de lo que De me toda la estaba pasando. situación. Yo quería entender, nunca cuestioné a Dios, nunca. O sea, nunca. Yo sabía en el fondo que por algo era, pero yo sí quería saber el para qué, del por qué estas cosas que me estaban pasando. O sea, que crees en Dios, Claramente. pero nunca has ido a la iglesia, nunca te has congregado como tal. Desde la infancia, no. Muy pocas veces. Sí. En la adolescencia. Voy muy Muy espontáneamente. espontáneamente. Pero ¿cómo conociste de Dios? Por medio de mi familia. ¿Qué hacías? ¿Qué te decían? ¿O en qué No, participabas? no, yo creo que eso también fue muy fundamental en mi vida porque yo no sé qué hubiera sido la vida mía sin conocer de Dios. Y más aún en vivir ese momento porque a veces pues, las personas en la ignorancia de que de pronto tampoco conocen de Dios, cuestionan que Claro, por sí. qué y por qué a mí, pero yo nunca, o sea, siempre, y en mi casa también me decían, Dios sabe por qué estás pasando por esto, Sí. pero yo sí quería saber Exactamente por qué, ¿no? Sí, ¿Y yo por qué decía, yo? yo no veía, yo, o sea, yo hablaba mucho que Dios, pero a mí me pasó algo muy, como un encuentro muy fuerte porque desde que yo quedé en embarazo, después de haber orado tanto por mi hijo, cuando yo me di cuenta que estaba en embarazo, yo me arrodillé y le di las gracias a Dios. Qué bonito. Pero yo le dije que yo le entregaba a mi hijo desde el vientre a él. Hiciste una promesa. Yo se lo dije, yo le entrego a mi hijo, la vida de mi hijo, su salud, todo en mi embarazo. Ay, Pero bonito. yo no sabía, o sea, lo hice porque así lo sentía y yo quería que fuera así. Pero llegó en este momento donde sentí más las palabras. Y se puso a prueba tu promesa. Las sentí. Porque por momentos sentiste que te arrebataban la vida de tu hijo. Tal cual. Y pudiste llegar a comprender como que se lo entregué a Dios porque se lo entregué. Pero recordaste que esa promesa se la entregaste a un Dios poderoso. A un Dios que todo lo puede. Amén. Y te aferraste a eso. Sí, me costó entender y aceptar de que habían cosas que de verdad no están ni en las manos de los médicos ni en las de unos, en las manos de Dios. Y por ese mismo motivo fue que
entre cada que iba a la clínica y me decían lo peor, su hijo no, su hijo no. Yo volvía a comunicarme con Dios, pero yo le decía, o sea, yo quiero entender. Y la verdad lo entendí en un momento donde yo, me sentía como frustrada, cansada, ya estaba Claro. agotada y hubo un momento donde, pasaron cosas impresionantes allá en la clínica. ¿Cómo qué cosas? Fuimos a visitarlo, creo que eso fue como en el día 10, si no estoy mal. El día 10 ya él estaba ahí y los médicos, como hacían cambios, Turnos. sí, siempre había una doctora, no, yo nunca la voy a olvidar, se llama la doctora Quiroga. Y ella fue como que la que más andaba pendiente del caso de mi hijo. Okay. O sea, pero con un amor, me decía, ore, ore, que Dios escuche sus oraciones, no se desanime, no pierda la fe. Y yo decía, no, pero es que yo ya sentía que yo ya no daba para más. No, claro. Era todos los días un llanto, yo llegaba a llorar a mi casa. A veces, o sea, yo no quería escuchar los sonidos de los celulares, estaba tan traumada porque los médicos, lo Claro, primero estás en que me alerta, dijeron estoy fue, pendiente del celular. si Ay, te llamamos, Dios. o sea, ya la llamada era porque o se murió su hijo o algo ya lo peor. Entonces estaba tan traumada y yo no quería, yo le decía al Dair, apague el celular, póngalo en silencio, no quiero hablar con nadie. Toda mi familia, cosa que, no, me disculpo porque en esos momentos yo no veía y no sentía como claro. esa vez de querer hablar. Todo el mundo me preguntaba, ¿y qué es lo que tiene el niño? ¿Y qué le han dicho? Y yo no quería hablar. ¿Querías estar sola? No, yo no quería, aparte de que ni con los mismos de mi casa tenía como esa vez de quererles contar porque ahí quedaba corta, en llanto. Todo era llanto, llanto. Y recuerdo mucho que ese día 10 estuvimos allá en la clínica y a él iban a hacer un traslado. Lo iban a trasladar de clínica. Sí, lo iban a trasladar de clínica porque el diablo nos estaba jugando en contra de que se quemó la máquina en la que estaba conectada a mí. Preciso en la incubadora en el que él estaba. Nunca se había visto ese caso en esa clínica, todo el mundo aterrado, el personal, los médicos. Justo el corto fue en la máquina de mi hijo. Ay, no, me dice. Se quemó el ventilador. Mi hijo estaba conectado a dos ventiladores. O sea, el primero cuando él llegó y el otro era porque ya no le daba base para sostenerlo, entre comillas, con vida. Y el otro, ese ventilador era el mecánico, era súper grande. Y ese solamente hay en una sola, en las clínicas, en un hospital, uno, porque también creo que es muy costoso. ¿Y entonces cómo hicieron? Pues él estaba conectado y en ese momento Aldair era el que estaba allá adentro porque nosotros ya habíamos visitado al niño, ya nos íbamos para la casa, pero él necesitaba un permiso, que era para el trabajo, que ya había nacido el niño. Y la doctora le dijo que entrara, que ella le entregaba el papel, la firma y todo. Y él fue el que presenció el momento. Él estaba ahí. Él estaba ahí cuando escuchó Se la escuchó máquina. fuerte, Sí, se claro, disparó. allá, todo. Y empezó a sonar y a sonar y a sonar. Y él como que no entendió y la doctora de una dijo, se quemó y qué pasó, un corto. Y él me contó que se había quemado el ventilador en el que el niño estaba. Pero en ese momento lo iban a trasladar o era un No, día antes que lo iban a el trasladar. traslado pasó justo por eso, porque no tenían claro. no tenía más ventiladores, solamente era ese en cada clínica. Y el único que estaba libre era en el Valle del Lili. Ok. ¿Y lograron hacer el traslado? No. ¿Por qué? ¿Qué Él pasó? iba para allá, ya tenían todo listo, porque pues no se sabía qué tiempo iba a estar el niño con vida, porque se había quemado el ventilador. Y ahí salió él de allá. Y me ha dado la noticia a mí, yo dije, yo aquí no me voy ni loca. No, claro. Y yo, pero ¿y cómo? En mi ignorancia, yo me puse a llorar, mi mamá me decía, tranquila, Natalia, no se ponga así, espérese. Y yo más se quemó, o sea, yo trataba Lo que le daba vida básicamente. yo trataba como decirle a mi mamá, o sea, se quemó el ventilador en el que estaba mi hijo. Y Aldair me decía, amor, espérese, no se ponga así. No, yo no entendí, yo decía, ahí fue donde yo dije, ¿es en serio? O sea, a pesar de que estábamos orando, no, ahí otra vez encima la prueba. Y ese fue el momento más angustioso de mi vida, puedo decirlo yo, porque los médicos pidieron el traslado, dijeron que sí, que ya venían las ambulancias, se demoraron un resto en llegar. ¿Y tu hijo sin el ventilador? Allí, sin el ventilador, o sea, nomás estaba conectado con uno, pero el de alta potencia no, nos hicieron pasar, llegaron los paramédicos con la ambulancia para el traslado. Resulta que en ese momento, me acuerdo tanto que sale como un auxiliar y nos dice, papitos, vengan, cuando se me hizo súper extraño porque en un momento así, entonces la doctora nos dice, sigan, lo que pasa es que ya esto se nos está saliendo de las manos, ya no hay nada que hacer por su hijo y nosotros queremos que ustedes vean que no es mentira, o sea, que mejor dicho presenciemos el momento. Y Aldair me dijo, no, no vaya. Yo le dije, no, yo sí quiero ir, es mi hijo, o sea, yo ya estaba como con el corazón en la mano y yo dije, no, es mi hijo y yo voy a ir. Empecé a entrar y cuando veo a todo el personal,
las enfermeras, los médicos, la doctora que te estoy diciendo, y el niño se quedó entre la incubadora, o sea, ya le habían pasado la incubadora, pero de la ambulancia, Ok. y mi hijo ahí ya se estaba muriendo. En ese cambio de Sí, incubadora. allí, él ya estaba en la incubadora, pero de la ambulancia. Pero ¿cómo se daban cuenta los médicos ¿De que qué? se estaba yendo? Lo estaban Vital. reanimando. Lo llegaron a Sí, reanimar. cuando justo entramos a verlo, yo lo estaba viendo ya como En morirse. reanimación. Sí, y estaban esos doctores sudando la gota y el uno se turnaba y el otro venga. Que Y le la hacen doctora, el bombeo, sí, pues. con un cosito ahí en la boca. Ay. Yo ¿Y todo eso dije, lo viste? Ay, claro. no, Nata. Y Aldair cuando Aldair vimos ese momento, Aldair me cogió la mano y me dijo, vámonos. Y yo le dije, no, yo ya estoy aquí, de aquí ya nadie me saca. ¿Y eres capaz de ver No, esa claro, escena? yo lo vi ahí, ya estaba Dios. blanco. Ay, no. Ya estaba blanco, pero ahí fue donde yo cogí fuerzas, cerré mis ojos y me puse a hablar con Dios. ¿Y qué le Justo en ese dijiste? momento, que yo ya había entendido el porqué de todo esto y que yo ya no iba, o sea, que ya no iba como a estar luchando contra las fuerzas de él, porque a veces uno es así. Lucha contra su voluntad. Entonces yo cerré mis ojos y yo le dije, Dios mío, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más, esto te lo entrego a ti, pero yo te quiero pedir de todo corazón que si mi hijo de verdad, o sea, si usted se lo quiere llevar, lleve. No es fácil. Uf, vea, a mí me dolió No es porque yo fácil. dí pero verlo conectado, ese poco de cables, entubado, yo lo primero que le dije fue eso, ya entendí, no me voy a oponer, Opone. si usted se lo quiere llevar, llévese. O sea, me dolió, pero Claro. me solté porque eso lo sentí. Dije, lléveselo, pero yo ya no lo quiero ver más allí, ya no lo quiero ver más allí, quiero tenerlo, quiero verlo bien, pero si no es así, Dios mío, yo te lo entrego. Esas fueron mis palabras en mi oración. Y ahí sentiste que te sí, liberaste, ja, que te descargaste y básicamente como que tu confianza plena en Dios. Que lo que él demasiado. fuera a decidir Así, estaba bien, lo ibas a sí, aceptar. yo Y creo que entonces, ¿qué eso fue. pasó? Volvió No, a la ahí vida. sí, ahí lo lograron estabilizar porque a él se le bajaba el oxígeno y los médicos decidieron no hacer el traslado. La doctora me dijo, mamita, no le vamos a hacer el traslado, él se nos va a quedar aquí porque obviamente no, él no, ¿cómo le explico? Si lo tocaban, de una se le bajaba la saturación. O sea, el mínimo A él no movimiento lo, sí, no lo podían mover, ni no lo cargar, podían, nada. nada, nada, ni tocar. A veces para cambiar el pañal era impresionante todo lo que hacían las enfermeras para que él no se Claro. fuera a desaturar. Y ahí Lo dejaron ahí. lo lograron estabilizar con el ventilador que tenía. Y la doctora me dijo, mamita, usted está viendo todo lo que estamos pasando. Logramos estabilizarlo. Nos dijeron que por favor nos saliéramos. Okay. Nos salimos, ahí yo la verdad me sentí como que, no, o sea, ya, yo solté, yo dije, Dios mío, lo que usted quiera, eso. Luego de eso, la doctora dijo, ahorita vengo, esperen, voy a ver qué puedo hacer. Me dijo que el niño estaba ahí estable, que no iban a hacer el traslado porque claramente con tanto movimiento, pues no iba a sobrevivir ni saliendo de la clínica. Y dijo que si estaba sosteniendo con ese, que lo dejáramos quieto, que iban a ver qué hacían, pero que si estaba estabilizado, que estaba bien. Y vivimos eso, salimos de allá súper tarde, Era de porque noche. estuvimos todo el O sea, día. rompieron horarios, se rompieron los límites, todo. Claro, la visita era en la mañana y salimos allá súper tarde, pero yo Llegaste creo a que casa sí, tranquila, sí, confiada en el Señor. Natalita, decías algo sobre que tu familia pues siempre está dándote motivación, apoyo. Recuerdo mucho en unas fotos que yo sé que me imagino que tú las tienes, sí, claro. donde nos reuníamos a hacer los devocionales. Recuerdo una vez que me escribiste, no sé si fue tú o fue alguno de nuestros primos. Fui yo. Fuiste tú y Yo pedí el dijiste, favor, prima, sí. si existía la posibilidad en nuestro tiempo poder realizar devocionales para interceder por la vida de Kilian. Para mí eso fue una oportunidad porque nada más que yo anhelo como familiar, es que toda mi familia pueda llegar a los pies de Cristo y Amén. conocerlo, o sea, solamente permitan conocer a Dios, porque el que conoce a Dios de ahí para allá, lo que yo pueda decir con palabras puede sobrar, porque cuando conocemos a Dios suceden ese tipo de cosas, entregamos nuestra confianza, nos liberamos en nuestras cargas y eso fue exactamente lo que sucedió en la casa de la abuela, ¿cierto? Sí, así fue. Nata, cuéntanos cómo impactó esos devocionales que realizábamos en la casa de mi abuela. Recuerdo que eran a las 7 de la noche, Sí. convocábamos a las personas. ¿Cómo impactó en tu vida? Para mí fue algo como de mucho apoyo, porque en ese momento, a pesar de que yo estaba como con mi familia, mi mamá, mi hermana y todo, yo no me sentía como bien así del todo, sino que me sentía a veces como sola, pero era un vacío que yo quería llenar escuchando la palabra de Dios, que Dios me hablara por medio de que la persona que Él ya había elegido para ese momento.
Ok, que claro, o sea, fueron. ya como le habías entregado las cargas a Dios y le habías dejado el tema de tu hijo a él, necesitabas llenar como esa soledad, digámoslo así, ese vacío, Ese vacío. en que tú lo comprendiste de esa forma, Señor, yo se lo prometí a usted, se lo entregué a usted y usted hará. Pero por favor, necesito que me consuele, más que todo era como una consolación. Así es, así pasó. Entonces ahí es donde se empezaron a hacer los devocionales, se invitan a las personas. A mis tíos, a mis primos. Fue como mucho apoyo porque la verdad fueron la mayoría de mi familia, estuvieron la mayoría, cosa que también les agradezco demasiado porque de pronto en el momento yo en mi tristeza, en mi sufrimiento, pasando por el momento, de pronto como que no era como tan cercanos así, pero yo lo sentía. No, Yo claro. sentía el amor, sentía el apoyo y también la palabra de Dios. Me fortaleció demasiado por medio de usted. Amén, así es. Así es. Recuerdo yo que íbamos cada lunes, cada miércoles, junto con mi esposo a realizar esos devocionales. Y algo que a mí nunca se me olvida y lo recuerdo, lo tengo en mi memoria, es la condición de mi prima. Siempre estuvo ahí también presente en cada situación contigo y el rostro de Natalia, o sea, ella estaba pero no estaba. Ah, sí, prácticamente. Estaba pero no estaba y ahí pude concluir que el amor que tiene una madre por su hijo pasa fronteras, pasa demasiadas cosas. Pude ver cómo ella se quebraba internamente. Nunca fue una mujer escandalosa, nunca la escuché gritar y porque a mí es y lo otro no, pero ella internamente sí lo sentía y lo sufría, pero algo muy bonito que admiro es que le entregaste todo a Dios. Todo a Dios. Claro. Un día ella escuchó de la palabra de Dios en su infancia y lo puso en práctica ahorita en su adultez, en su vida adulta, de joven. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permitió estar reunidos en familia, porque lo necesitábamos. Lo necesitábamos en Demasiado. nuestro hogar, lo necesitábamos en nuestra casa. Muchos se reunieron, muchos estábamos unidos en oración. Y quiero resaltar en este video que todo es base a la fe. Base a la fe porque si yo le puedo asegurar que en esos devocionales los que tal vez sí nos congregamos en una iglesia y participamos de las reuniones que hacemos en las congregaciones, éramos 4 o 5 personas, pero un acto de fe nos reunió a todos. A todos nos reunían acá. A todos nos unió como familia porque eso nos unió bastante. En ese momento que pasé, sí, la verdad, toda mi familia mantenían juntos, hablaban, inclusive hasta me preguntaban a qué horas tenemos que estar allá para el devocional. Mantenían muy pendientes. Muy pendientes. Entonces, cuéntanos, Nata, ¿qué pasó con tu hijo? Bueno, después de eso, creo que pues en mi casa yo ya estaba como un poquito más tranquila, ya dije, Dios mío, tu voluntad es perfecta y agradable, voy a esperar que sea lo que tú quieras y del día 10 en adelante empezaron las buenas noticias. Las buenas noticias. Sí, de ahí en adelante empezaron las buenas noticias. Ya la otra me decía, mamita, ya le estamos bajando al oxígeno para que él también ya empiece a utilizar sus pulmones. Sí, que ya se estaba mejorando, que poco a poco pues el bebé iba como evolucionando. Cada día que iba era una noticia positiva. Sí, de ahí para adelante, hasta el día 18. ¿Por qué hasta el día 18? ¿Qué pasa el día 19? No, a los 15 días, si no estoy mal, o a los 16, lo desentubaron. Wow. Cosa que nunca me dijeron, o sea, sí me decían, está súper bien. Tampoco en todos esos días lo cargué, lo toqué, no, nada. Nunca, nada de los 21 días ninguno No, porque no se podía. Claro. No se podía hasta que él de verdad estuviera completamente bien. Claro. Entonces, ya cuando llegó el día, que no me dijeron, para mí eso fue sorpresa, yo fui siguiendo y ya mi hijo no estaba. Ay, no, eso fue. Le viste la carita completa, sí. porque no crea que eso siempre pues afecta. Sí, porque lo mantienen cambiando de posición y no se podían ver bien. ¿Y lo pudiste escoger ese día? El día, sí, porque lo estaban bañando. ¿Y qué sentiste cuando lo cogiste por primera vez? Nervios. Ay, yo me sentía súper nerviosa. Yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo lo cojo? Porque, o sea, estaba desentubado, pero más sin embargo tenía la cánula, tenía los cablecitos por ahí en el cuerpo, entonces me daba mucho nervio porque yo ya estaba como tan traumada que yo decía, ¿lo puedo tocar? Claro. Sí, mamita, venga, ayúdenme. Y los ayudé, lo cargué. No, eso fue... Uy, no, eso lo que anheló por 21 días básicamente. Era una cosa impresionante cuando yo lo toqué. No, vea, yo salí ayer toda nerviosa. Claro. Y con el corazón, pero alegre, por haber tocado, palpado, visto. Hablarle, porque tampoco le podía hablar. Cuando estaba así en todo, no se les podía hablar. No se le podía hablar. Y ahorita, cuando ya lo desentubaron, ya se le podía hablar. Sí, claro, ya yo ya le hablaba, yo le contaba, le decía por todas las cosas que estábamos pasando, que de pronto íbamos a salir de allí.
Le hablabas de Dios Ja, a tu hijo. yo le decía que él no sabía qué tanto había hecho Dios en esos momentos con nosotros. Y de ahí en adelante, al día 18, ya le iban a dar supuestamente la La salida. salida. ¿Y qué pasó? Que resulta que, cosa que los médicos nunca me dijeron, sino el Ujú. mismo día que dijeron que el niño ya está bien, que le iban a quitar la cánula, que ya él podía respirar por sí solito. Ok. Y me dijeron, mamita, venga que le vamos a comentar algo. Y yo, sí, doctora, cuente. Lo que pasa es que vamos a hacerle un traslado al niño. Y yo Ya. dije, ¿traslado? ¿Y por qué traslado, doctora? Es que resulta que su hijo no se le cerró un ductus del corazón. Otra cosa. Sí, otra cosa más para la cereza que faltaba Un momento de alegría, pero sucedió Sí, otra y cosa. entonces yo le dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, sí, o sea, cuando los niños están en el vientre, los ductos del corazón están abiertos, Ujú. pero cuando ya nacen se Se cierran cierran. todos. Vea, Ajá. pues. Y a él no se le cerró uno, quedó dizque muy grande, pero a medida que pasan los días se le puede cerrar solo, como pueda que no, y necesita una operación. Entonces, cuando ya me dijeron lo del traslado, yo me quedé pensativo y yo le dije, ¿pero el traslado para qué es? Me dijo, para que lo operen. Y yo dije, ¿lo operen de qué? Del corazón. Y yo me quedé, o sea, me fueron el mismo día el traslado, el mismo día me dieron la noticia la y yo me cirugía. quedé como que, ay, ¿es en serio? Sí, ¿cómo van a operar a un niño tan Tan pequeñito, chiquitico? claro. Y no, la verdad, no me sentí tan mal, pero después de haber vivido para mí lo peor, Ajá. yo dije, no puedo dudar en esos momentos. Yo dije, si Dios sacó a mi hijo de la muerte, ¿por qué voy ahorita en esos En momentos una a volver cirugía. a decir el por qué? Dije, bueno, está bien. Nos hicieron el traslado para la clínica en Banac. Y lo trasladaron. Sí, nos fuimos en la ambulancia, llegamos allá, ya todo el mundo conocía el caso de Kilian. Era famoso. Si quieren saber de Kilian, ya todo el mundo ya lo la mayoría de conocía. las clínicas en Cali sabían del caso por lo que había sucedido del ventilador que se había quemado. Oh. Y llegamos allá a la clínica de Imbanaco, nos recibieron, nos dieron las instrucciones, nos atendieron los médicos y nos dijeron que debía estar allí mientras venía el cardiólogo a revisarlo. Ok. Que él era el que iba a decir qué procedimiento se le iba a hacer y cuándo. Ok. Y estuvimos ahí 2, 3 días y esperando porque el cardiólogo pues no era como fácil de ir exactamente ahí, ajá, que había que esperar. El segundo día estuvimos ahí también, que no, que él viene mañana. Yo, bueno, mañana entonces. Y el último día estuve en la mañana, fui en la mañana a ver al bebé y justo en la mañana llegó el cardiólogo y pasó por ahí y dijo, ¿cuál es el niño que tanto hablan, que no sé qué? Entonces yo lo tenía, yo lo estaba amamantando. Y ahí de una llegaron y me dijeron que si lo podía prestar un momento, que le iban a hacer unos exámenes y iban a ver cómo estaba. Lo entregué, pero antes de entregarlo yo estaba orando con él. Estabas hablando con Dios, Orando, sí, con él aquí. Okay. O sea, ¿Qué le decías? que ya habíamos pasado por situaciones muy difíciles, pero que yo tenía la fe pues de que esto no iba a ser algo como tan fuerte, pues, de que ya uno no pudiera como pasar la prueba. Y yo en ese momento lo tocaba, yo lo declaraba el sano. Yo le decía, ay, usted ya está sano, ya Dios te sanó, te sacó de la muerte, eres un milagro, hijo, pero de eso también vas a salir victorioso. Así es. Y se lo pasé al médico, lo montaron como en una maquinita para revisarle el corazón. No me dejaron estar ahí, sino que yo tenía que estar pues a una distancia y ahí estaban todos los médicos revisando, mirándole que aquí decían, yo la verdad no lograba escuchar todo lo que decían, pero vi sonrisas y yo decía que ese era cuando ya dejaron de revisarlo y viene el médico y me dice, mamita, le tengo una noticia. Y cuando me dijo noticia, yo como que bueno, ¿de las buenas o de las malas? Y ahí fue donde el médico me dijo, a su niño ya no hay que operarlo, porque el ductus se le cerró. O sea, que eso fue cuestión. ¿Cuántos días duró en la clínica en Banaco desde que lo trasladaron? 3 días. En cuestión de 3 días fue sano. Y yo, cuando él me dijo eso, yo dije, ¿qué? Ay, no, eso no puedo creer. O sea, tú viviste una experiencia con Dios. Uy, no. Increíble, Nata. O sea, oraciones respondidas así. La verdad, sí, muy agradecida con Dios. Y no, ese momento fue mucha alegría. Los médicos también me abrazaron, me felicitaron. Y yo no creía. Claro. Porque yo de una pregunté y yo dije, entonces no lo operan. Dice que no, mamita, su hijo ya está sano. Y ya respira todo solito, no necesita nada. Y yo era, de verdad, claro, le decía al médico así, de verdad. Y el médico me dijo, sí, ya le pueden dar salida al niño, que ya lo pueden llevar para la casa. Para la casa. Así, para la casa. No, qué bendición. Y ahí fue donde no, yo me llené de alegría, me puse a llorar. Yo no sabía
yo no me hallaba y yo Claro. llamé a mi mamá, llamé al daddy y les dije a todos que sí, que le iban a dar salida, pero yo a la vez estaba como de no creer, porque a veces cuando vivimos esas experiencias con los niños así en los hospitales Ay, y sí. pasan días y días, o sea, aparte de que uno queda traumado, se vuelve como una rutina y Ujú. volver a la casa, tan así que yo seguía escuchando el ruido de las No, máquinas. claro, los piticos. Yo, uy, no, pero fue impresionante. Claro, Nata, cuéntanos, ¿habían más niños con tu hijo? Sí, ¿Viste escenas fuertes en esos hospitales mientras estabas ahí? la escena fuerte fue la de mi. La más fuerte fue la de tu Sí, hijo. pues gracias a Dios de que los niños que estaban ahí no eran por mayor Gravedad. problema o Ujú. cosas así, eran de pronto por bajo peso, Ok, porque habían nacido también, por recuperar el peso, porque a ok. ellos primero les dejan Un recuperar para tiempito, ajá. sacarlos, o porque se han puesto así amarillitos, O el tipo de sangre que a veces no va con el de la no, mamá, no son así compatibles. cosas que de pronto no eran como O sea pues que el tan más fuertes. grave era el Era de mi tu hijo, sí, hijo. la verdad ese fue el caso, el único caso que estuvo ahí Y con el él. mayor milagro que también pudimos Y ver. gracias también, aparte de que sucedió eso con lo de mi hijo, inmediatamente mandaron a cambiar todos los cables, hicieron arreglar todo por el corto que había pasado, para que no Claro, fuera a pasar con con otro otro bebé. niño, con otro bebé. Arreglaron toda esa sala con. No, qué increíble tu historia, Natalia. Una historia que realmente inspira porque nos lleva de pronto, en mi caso yo no soy madre, pero nos lleva a creer y dar ese paso de fe en que en algún momento que pueda que a uno también le suceda. De la misma La verdad, sí. forma o de formas distintas, uno tener esa fe y ese testimonio de vida donde uno puede decir, si ella confía en el Señor, yo también puedo confiar en Dios. Y entonces, ¿cómo fue ya para ir finalizando esta hermosa historia, la llegada de tu hijo a casa? No, toda mi familia muy feliz, mi abuela, mi mamá, mis papás, la familia también de Aldair, no, todo el mundo, los Contenta. amigos, familiares, porque también, aparte de mi familia, había muchos amigos, también amistades de Aldair, que Claro, estuvieron también intercediendo en las iglesias, en la claro, Pentecostal también, mi también es, tía, no, mejor dicho, por todo el lado estaba el nombre de Kilian, todo el claro. mundo lo colocaron en oración y no muy agradecida con todos. Nata, con todo lo que le sucedió pues a Killian, los médicos decían que él iba a ser un niño normal o podía quedar con algunas secuelas, con algunos comportamientos. Pues mira que hay bebés prematuros que sí quedan con problemas, Ok, ¿como que cuáles? visión, No, no ven auditiva, bien. auditiva, lenguaje, Ok, a veces con parálisis, ok, de pronto a algún otro cambio pues que no les permita llevar como una vida normal. normal, sí, pero en el caso de Killian no quedó con absolutamente nada. Nada, O sea, Dios me lo entregó sanito, como si no sanito hubiese pasado completico. nada. Así tal cual. Y eso fue algo que yo le preguntaba a los médicos porque se me hacía raro y yo les decía, pero eso pasa o él queda con algún problema y me decían, no, o sea, tu hijo le hicimos exámenes de todo y de todo está bien, solo fue esa enfermedad pasajera. ¿Qué dijeron los médicos de este milagro? ¡Ja! Esa sí me gusta esa pregunta porque los médicos estaban aterrados. Porque Más aún el que dijo que no le colocaba más de más de 48 48 horas de horas. vida. Se quedó sin palabras, me Impresionante. dijo, su hijo es un milagro y es un berraco porque se aferró a la vida también. Y yo tuve la oportunidad de decirle que aparte de haber sido mi hijo, fue Dios. Bueno, ¿qué te digo? No, se quedó callado, se quedó callado. Pero todos los médicos aterrados de que ese caso, casi no, muy pocos los bebés que sobreviven. Claro. Bueno, no, pues agradecerle a todo el personal de salud. Ay, Si sí, de llegan la a ver este clínica. video, pues nos sentimos realmente agradecidos por dar Claro, sí. todo, ¿sí? Y esa milla extra por los babies y por casos así cuando en nuestra humanidad damos pocas horas, Hmm. ¿sí? Incluso a veces pocos días, pero esto es un milagro de vida, esto es Amén. una historia que nos lleva cada día pues a aferrarnos y Nata queremos pues que nos regales una reflexión, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza. Muchas mujeres en estos momentos pueden sentirse agobiadas, turbadas por X o Y situación y creo que tú eres la persona indicada para La este verdad, video. sí. ¿Qué les puedo decir? Que nunca pierdan la fe, que pasando esas situaciones de pronto no vemos, no nos enfocamos como en preguntarle a Dios del por qué y el para qué de las cosas, porque todo obra para bien, sea malo en el momento que uno vea que va a obrar eso para bien, pero no, en realidad sí, todo obra para bien, todo es un aprendizaje. Hay mamás, muchos niños que también veo que nacen prematuros, y si de pronto están en embarazo, llevan una vida normal, los invito a que conozcan de Dios, Amén. que escuchen porque es que Dios escucha oraciones, no hay Amén. oraciones que no sean contestadas, todas, todas.
A veces decimos, no, es que Dios no nos escucha, es que yo oro, pero no pasan las cosas. Todo al tiempo de Él, no al de nosotros. Amén, así es. Que nunca pierdan esa esperanza, que de pronto si están pasando por un momento donde pasen situaciones así exactamente, no pierdan como esa luz, porque es que Dios, a pesar de que uno lo sienta lejos, porque a veces pasa así de que no, se sienten solas, o como yo también me llegué a sentir, no de que Dios estuviera lejos, pero Él siempre va a estar ahí, más en los momentos difíciles donde uno piensa que no hay nadie y que no está Él. Sí. Sí está. Es totalmente Sí cierto. está. Nata, ¿y qué palabras de agradecimiento tiene para tu mamá? Uy, no, mi mamá, yo no sabría decir, no, me quedo corta de palabras porque ella ha sido como esa fuerza, ese aliento, porque estuvo en todo, desde el día que nació mi hijo hasta el último día, siempre, inclusive hasta ahora, siempre ha estado. Le agradezco mucho porque a veces uno dice como que, ¿qué sería la vida de uno sin la mamá? Y que uno en ocasiones olvida, ignora que nuestros padres pasan por procesos, ¿sí? Y por una infancia totalmente diferente, que hicieron todo lo posible por brindarnos lo mejor, pero nadie sabe hasta que lo vive cuando uno tiene los hijos. Eso es verdad. Para comprender. No, eso, no. Yo creo que desde que soy mamá he aprendido a valorarla más y a respetarla más, porque, me le quito el sombrero, de verdad que sí. Y bueno, se llegó la oportunidad y el momento de presentar al protagonista de la historia. Vamos a llamar entonces a Kilian Jacob Valencia Muñoz. Mire acá, siéntese. Siéntese pues. Bienvenido, Kilian. A ver, Kilian, preséntate. ¿Cómo se llama usted? Kilian Jacob Valencia Muñoz. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Kilian? 4. Uy. 3, hijo. 3. ¿Y le gusta Deja cumplir que- años? Sí, ¿Y te hicieron una fiesta? sí. ¿Una fiesta de qué? ¿Qué muñequitos te hicieron? En araña. ¿El hombre araña? Sí, ¿Y comiste torta? sí, ¿Y compartiste con tus amigos? sí. Ay, ¿cómo se llama su mamá? Y tú eres mamá. Natalia Muñoz. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por ver este video. Quedamos agradecidos por vérselo hasta el final. Quiero que le des unas palabras a tu hijo, a Kilian Jacob Valencia Muñoz. Unas palabras donde no sé en cuántos años, puede ser en 5, en 10 años, él pueda ver este video. O en menos, porque claro, ellos comprenden también. Y pueda ver este video de cómo él es un milagro de Dios y un propósito de vida, porque él es un propósito de vida. Sí, yo sé que... No, yo quiero decirte, hijo, que la verdad fuiste muy anhelado, muy pedido ante los ojos de Dios, porque soñaba con ser tu mamá. Tú me escogiste, Dios primeramente, me escogió para ser tu mamá. Me siento muy afortunada de que me regaló, de lo mucho que he aprendido, porque me has enseñado demasiado. Veo la vida de otra manera, desde que soy mamá veo la vida completamente diferente. Ya uno no vive para uno, sino para ustedes, prácticamente para los hijos de uno. Te amo con todo mi corazón. Y quiero que sepas que Dios fijó la mirada en nosotros. Amén, así es. Y también en ti. Y yo quiero y estoy declarando de que tú le vas a servir a mi Dios. Amén, así es, Nathan, no, súper agradecida por esta oportunidad. Dios la bendiga. Amén, por abrir tu corazón para que muchas mujeres y muchas familias puedan conocer también esta historia. Y no se olviden que este es un podcast donde las palabras edifican y las historias inspiran.